¿Qué está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios. Hola, ¿cómo están todas, todos? Bienvenidos. Estamos iniciando La Suma de Todos los Medios. Es un programa nuevo que hacemos de manera colaborativa. Estamos con Francisca Quiroga, del Desconcierto, directora del Desconcierto. ¿Cómo está, Fran? Feliz de partir de este programa que es inédito en Chile. Sí, digámoslo, lo vamos a destacar y se los vamos a estar explicando porque tiene varias claves distintas, o por lo menos así queremos, ¿no? Estamos con Francisco Pancho Martorell, director del periodista también, así mismo. Pancho, ¿cómo estás? Feliz, contento de estar aquí con ustedes dos y con sus medios, transmitiendo en directo además, por distintas plataformas para llegar a mucha gente y hacer un poco de educación cívica respecto a los que hacemos periodismo. Si les suena de alguna manera la suma de todos los medios, es por hacemos referencia a una película. Esto es algo de cultura pop, un poquito antigua a lo mejor. Yo le dije a Pancho Martorell que la gente no leía, los de los 90 se iban a acordar, los de 2000 no. Los de los 2000, 2010 para adelante no mucho. Una película antigua que es de la época de la caída de las Torres Gemelas, La Suma de Todos los Miedos se llamaba, y que fue una película que anticipó un poquito lo que pasó con la caída de las Torres Gemelas, entonces en algún momento se volvió muy famosa. Bueno, nosotros quisimos hacer un juego, autoridad de Pancho Martorell, con la suma de todos los medios para hablar sobre los medios de comunicación en Chile, una industria que está muy concentrada, y quisimos poner el foco ahí porque es muy importante para el valor democrático o una conversación democrática en un país que haya pluralidad de voces, y hoy día eso en Chile no pasa. Y yo le agregaría entre paréntesis y los miedos, porque cuando la suma de todos los medios además está altamente concentrada, lo que tenemos que hacer es atemorizarnos para actuar en consecuencia y no permitir que todos los medios queden en poquitas manos. Y esos son los medios los miedos que nos movilizan a tener medios independientes, que estamos hoy en día haciendo este programa en conjunto. Sí, bueno, ahí la Fran toca un tema que es importante y que queremos destacar. ¿Por qué somos representantes, y aquí hay directora y director de medios de comunicación que somos distintos? Y nos reconocemos además como medios distintos. Está el Desconcierto, está el Periodista y está Clever. Somos medios que también somos competencia, no lo ponemos en duda. Somos competencia, estamos en plataformas distintas, estamos buscando además formas. Tenemos plataformas, por ejemplo, como esta, el streaming, estamos en directo ahora. Tenemos periodismo escrito, buscamos reportajes, notas, en fin, cada uno con su línea editorial. Somos competencia. Pero también hoy día damos un paso distinto, y por eso nosotros decíamos que esto es inédito. Damos un paso distinto porque quisimos hacer un programa que es colaborativo. Esto es una cooperativa, por decirlo, y quiero poner a propósito esa palabra. Hicimos una cooperativa, o sea, somos colaborativos para hacer este programa que es la suma de todos los medios. Sí, yo quiero agregar que esto en Chile es necesario. Tenemos una alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación y se requiere salir de la lógica tradicional de hacer periodismo. Y hoy en día la colaboración es lo que los medios digitales tenemos que hacer. Pensar los temas, tener comunidad, ser capaz de leernos y valorar el trabajo de los medios independientes. Sabemos que el mercado tiene un sesgo ideológico para poner las lucas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser creativos. Y este programa tiene que ver con eso. Esa es la idea, y eso es lo que nos lleva a estar acá hoy frente a ustedes. Pero esta colaboración no sirve de nada si además la gente no colabora. Yo siempre he dicho, la libertad de expresión sabemos que es un doble derecho. El derecho nuestro a informar, el derecho de ustedes a estar informados. ¿Cómo defienden ese derecho? ¿Les gusta este programa? Empiecen a tuitear, empiecen a compartir, empiecen a difundirlo en las redes sociales. Sin ustedes, sin la gente que está ahí en las distintas plataformas viéndonos, nuestra colaboración no sirve de nada. Hoy tenemos una plataforma impresionante de medios que están tratando de romper con el duopolio, con el triopolio, con la alta concentración de los medios, con el sesgo publicitario. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Con ustedes. Si no los tenemos ustedes, no sacamos nada. Entonces, cuando hablamos de cooperativa de medios, a propósito de lo que dijo Fran el Pancho, es que este programa no tiene un dueño o una dueña en específico. Este programa lo hacemos entre estos 3 medios de comunicación que ustedes ven. Vamos a tener en algún momento invitados o invitadas, y la idea es hablar de los medios de comunicación en Chile.
¿Y por qué es tan importante hablar de los medios? Lo decíamos, por un valor democrático. Pero también porque esta no es una conversación, y créanme, que salga fuera de nosotros periodistas. No sé si les ha pasado a ustedes, ustedes han hecho clases, a mí me ha tocado hacer talleres también para periodistas en universidades, pero también me ha tocado ir muchas veces a escuelas de periodismo cuando ejercía como periodista antes de la carrera política, y era una conversación habitual en las escuelas de periodismo hablar sobre la concentración de medios en Chile. Hablábamos sobre lo que pasaba con los efectos de la concentración mediática en Chile, pero es una conversación que generalmente se da en espacios solo de periodistas, entre periodistas o al interior de los medios de comunicación. Escasamente es una conversación que sale hacia la sociedad con la importancia que tiene. Entonces, parte importante de este esfuerzo, de las ganas de hacer un programa entre varios medios, es que esta conversación no se quede solo entre nosotros a puertas cerradas con un cafecito o cuando nos juntamos a almorzar, sino poder compartirla con personas que no conocen cómo funcionan los medios de comunicación, que nunca han entrado al debate de la concentración mediática, que no se preguntan, por ejemplo, en realidad, ¿qué está detrás de un titular que yo leo en un diario? ¿Y quién está detrás? ¿Y quién está detrás también de esa empresa? ¿Y cuántas empresas hay ahí? Porque el periodismo tiene una historia. Es decir, empezó hace muchos siglos, pero concretamente en el siglo XIX, ¿qué teníamos? A prohombres, gente que tenía liderazgo, que decía voy a fundar un periódico. A veces los periódicos duraban 3, 4 días porque llegaban, mataban al dueño del periódico, se acababa la idea que quería transmitir y listo. Luego eso fue dividiendo en una serie de cuestiones. En algún momento se hizo periodismo, en serio, se buscó que los periodistas tuvieran medios y después todos esos medios fueron comprados por los grupos económicos, la gran mayoría. Hoy si usted mira Canal 13, ¿de quién es? De Andrónico Luksic, del grupo Luksic. ¿Qué tiene el grupo Luksic? De todo, de todas las empresas en el arco. La tercera, ¿de quién es? De Sayé. ¿Qué tiene el grupo Sayé Copesa? Banco, FP, seguro, automóvil, lo que ustedes quieran. Bueno, todo eso vamos a tratar de ir viendo. Cuando un titular tiene un sentido, pero también nuestros titulares tienen sentido. Yo soy, claro, dueño del periodista, quizás tengo un poco más libertad, ser el dueño, director y gerente general, pero también tengo mis prejuicios, mis subjetividades, mis opiniones, etc. Sí, claro. Y quiero que estén sobre la mesa, porque uno también se equivoca, a veces intencionada o malintencionadamente. Bueno, ahí tú has puesto un tema relevante. ¿Por qué compran medios? Porque tener un medio es poder político. Y eso tenemos que instalarlo. Los medios de comunicación en una democracia movilizamos ideas, discursos, información y se pueden instalar ciertas percepciones respecto a temas de la agenda pública. Entonces, no es hipoalergénico tener un medio, siempre hay una intencionalidad. Y además, si tú ves las cifras, Francisca, y uno ve cómo les va a los medios y la plata que muchas veces pierden, uno dice, pero ¿cómo esta persona tiene una revista y está perdiendo 1.000 millones al año? O este tiene un canal de televisión y está perdiendo 2, 5, 10 millones de dólares. ¿Qué están ganando? Poder. Que por algún lado debe recuperarse eso, ¿no? Bueno, por eso es importante la discusión y también es sano decirlo, digamos. Acá estamos representando también, somos medios de comunicación, entonces no nos salta de la misma conversación. Y por eso le preguntábamos a propósito del spot que está girando, ¿no? ¿Qué hay detrás también de un titular nuestro? ¿Qué hay detrás de un titular del desconcierto, del periodista, de Clever? Porque también tenemos una posición y entramos a otros temas que son interesantes de analizar a propósito de la objetividad o de la neutralidad de los medios con la que se habla de manera tan fácil. Yo ya tengo algunos años, no vamos a entrar en ese detalle, no, tengo 48. Y cuando pasé por la universidad me acuerdo que se hablaba de la objetividad del periodista. Hoy día, afortunadamente, en las escuelas de periodismo no, pero antiguamente sí. Y se hablaba del ser objetivo, y todavía pasa mucho, y uno lo lee en las redes sociales, de que se pide objetividad en los medios de comunicación. Que tienen que ser como objetivos, neutrales, como totalmente equilibrados. Y eso no existe. La objetividad hoy día no existe porque todos los medios de comunicación tienen una agenda. Clever, por ejemplo, desde donde yo hablo, tiene una agenda y nosotros la hacemos pública, tenemos una declaración de principios. El tema aquí es ser transparente. Aquí nadie dice que no existe el mercurio, pero que sea transparente respecto a desde dónde habla. Y voy a poner ejemplo. En otros países, los medios de comunicación, en sus editoriales, dicen, por ejemplo, por quién están en una campaña presidencial o en una gran movilización política como el Brexit en el Reino Unido.
Las grandes revistas o los grandes diarios decían en sus cuerpos editoriales si estaban a favor o en contra y por qué de algo como el Brexit. Porque consideran que parte importante de la información es también aclarar transparentemente cuál es la posición que toma un medio de comunicación a propósito de lo que instala o desde dónde se instala para comentar. Tú has tocado el tema clave, o sea, no existe la neutralidad, existen posiciones, para eso están las editoriales, hay una agenda de contenido. En el caso del Desconcierto somos un medio comprometido con los derechos sociales, la justicia social, y tenemos un enfoque feminista para abordar muchos temas, y no por moda, como yo siempre digo, sino porque fue una declaración que tiene que ver con la igualdad. Entonces, esos son elementos que nos hacen pensar los temas desde un prisma y un enfoque distinto. ¿Cómo visibilizamos esas voces o esas fuentes que los otros medios no consideran? Porque pueden estar mediadas por una empresa que está poniendo plata para que aparezcan ciertas personas. Recordemos que hay productoras que llaman a los editores, de televisión sobre todo, y dicen, ¿por qué se instalan estas personas y no otros? Bueno, porque hay alguien que le hace el marketing y los coloca en esos programas. ¿Por qué van a los matinales unos y otros no? Ojo, que la selección de las personas que van a estos medios masivos está directamente relacionada con una agenda política o comercial, dependiendo obviamente quién está detrás. Sí, sí, y bueno, esos nombres que se repiten, rostros que se repiten, ideas que se repiten, porque muchas veces se buscan a determinadas personas para que hablen del tema que el medio quiere hablar. Las cartas de lectores, por ejemplo, muchas veces las vemos como algo muy... son muy entretenidas para hacer análisis de discurso. La carta que representa la línea editorial del medio va primera, que es la que siempre se lee, o destacada en un recuadro. Entonces la gente dice, miren, los lectores están pensando eso. No, es un lector muchas veces interesado, que el mismo editor de opinión lo llamó y le dijo, oiga, escriban una cartita sobre esto. Y cada vez más las cartas de lectores, por ejemplo, son los políticos, o son dirigentes, o son economistas, o son personas muy interesadas. El chiste que parece algo también, el chiste siempre ha sido utilizado como parte de la línea editorial de un medio de comunicación. Hay una serie de cuestiones, la forma en que se pone la foto. Yo me acuerdo, por ejemplo, en un determinado momento el caso de las platas políticas, del Montgat, etcétera, y uno miraba la foto de la ministra Ana Gloria Chévez. Siempre salía espectacular, impecable, empoderada. Fíjense, por ejemplo, las fotos de la ministra Rutherford. Hay un sexismo y un cosismo que han hecho y la han minimizado en todo su trabajo. Entonces, en vez de empoderarla, la cosifica, buscando cuando tiene la falda más corta, en determinadas situaciones. Entonces, todo ese tipo de cosas hay. Entonces, ¿hay neutralidad? No, no hay neutralidad. Desde la selección del titular, la foto, las voces que hablan, a quien exaltan, a quien mitigan, todas esas son variables de la construcción de un discurso periodístico. Y es muy fácil, porque uno le puede decir al fotógrafo, oye, quiero que vayas a la conferencia de prensa y esperes la peor cara del conferencista. O cuando se meta el dedo en la nariz, o cuando saque la lengua. Es decir, hay maneras de ridiculizar a los personajes y lo hacemos permanentemente. Yo acuño siempre la frase de mi querido amigo ya fallecido, Camilo Taufik, el periodismo debe ser subjetivamente verosímil. Somos todos subjetivos, pero hay una verosimilitud. Otra cosa es el montaje. Claro, es decir, vamos a ir a eso en algún momento y podemos conversar con gente especialista en fake news más adelante en la suma de todos los medios, pero creo que tocan un punto bien sensible y tenemos muchos ejemplos. Y creo que de los últimos que me acuerdo que fue bien vistoso, más una discusión en redes sociales que una discusión en los medios, porque a propósito de este programa, en Chile pasa que, en otros países sí existe, pero en Chile no, que no hay crítica de medios desde los medios de comunicación. En Chile como que los medios no se pisan los callos, digo yo. No hay medio que hable de otro medio. En otros medios sí, se hace como crítica de un medio respecto a cómo cubrir una noticia, en fin, hay notas, reportajes, en fin, se están mirando. Hay una suerte de mirada o fiscalización social, si queremos, o cultural de lo que pasa. En Chile no pasa nada de eso, por eso es interesante que desde los medios, hablemos de los medios, de nosotros mismos también, ojo, sí, claro, sí. Acá nadie viene a pontificar, venimos a conversar y sobre con capacidad algo. crítica y hacernos cargos, y eso por eso somos directores de medios y tenemos que responsabilizarnos de lo que sale en nuestros medios. Y nosotros también caemos en la trampa. Miren esta semana, por ejemplo, la encuesta CADEM, cuando aparece que el 74% de los chilenos quieren determinada cosa y salen todas a vociferar que hay que hacerle caso a la encuesta CADEM, con un objetivo claro, que es posicionarla o reposicionarla o legitimarla.
con vistas a las próximas elecciones. Ya sabemos lo que hicieron las elecciones pasadas. Y aquí Bueno, tenemos- tú no hablas de CADEM, yo puedo hablar, porque en el Pero no desconcierto habla. tomamos una decisión en el desconcierto. Nosotros hace un año no publicamos ninguna nota de la encuesta CADEM, porque hicimos un análisis y llamamos a nuestros columnistas expertos en encuestas. Tenemos 2 columnas de Guillermo Cuncillo, un estadista, sociólogo experto en encuestas, y él dijo, tiene problemas de muestreo, tiene problemas metodológicos graves. Por tanto, como medio, decidimos no publicar. Claro, pero- Inclusive cuando hay temas que uno cree que son favorables a nuestra línea editorial, no los publicamos. Exacto, pero- Ahí es donde se juega la verisimilitud, revisa cómo las somos redes sociales consistentes. estos días, cuando sale algo que favorece a la centroizquierda, salieron todos A validar la a cadena. validar la CADEM. Eso es Y la inconsistencia. CADEM, además, yo creo que lo utilizó para validarse. Es decir, eso es lo grave. Después cayeron que, en la trampa. después que salieron todas las fotos del dueño, que es amigo de Piñera, que se ganan todas las encuestas, que licita el gobierno. Entonces con esto les damos como el candy, ¿no? Y agarran el dulce. Bueno, y lo mismo pasa con los estudios, ¿no? Estudios de determinadas universidades, de determinados centros de pensamiento. No sigas, Pancho. No Vamos sigo. a hacer una pausa. Vamos a una pausa. Ya, estamos intensos. Estamos con Francisca Quiroga del Desconcierto, Pancho Martorell del Periodista. Estamos haciendo un programa que viene inédito, es colaborativo entre 3 medios de comunicación para hablar sobre los medios de comunicación en Chile, la concentración mediática. ¿Quién me habla cuando me habla un titular? ¿Quién pone el margen de la conversación en Chile? La información es poder, que no se nos olvide. Hacemos una pausa muy breve, volvemos.
detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios. Seguimos en la suma de todos los medios. Estamos con Francisca Quiroga, directora del Desconcierto. Estamos con Pancho Martorell, director del Periodista. Estamos, bueno, junto a Clever también. Este es un programa que hacemos de manera colaborativa. Es el primero que estamos haciendo. Entonces estamos contándoles de qué se trata porque es un programa bien inédito por varias cosas. Uno, es colaborativo entre 3 medios de comunicación que somos competencia, pero también en un momento determinado nos podemos unir entendiendo que hay algo superior a la competencia, que es la información, ojalá lo más plural posible, y es un programa además que va a hablar de alguna manera de nosotros mismos, no de nosotros mismos solamente, no, sino de los medios de comunicación, si queremos de la industria mediática en Chile, a propósito de la concentración de medios, a propósito de quién pone los temas de conversación, quiénes son las fuentes validadas para esa conversación y cuáles son los márgenes que se instalan en un país como Chile. Bueno, estamos en eso, estamos trabajando. Tú hablabas, Pancho, de algo que, antes de irnos a la pausa, a propósito de los estudios que se sacan para validar ciertas cosas, ¿no? Estamos hoy día, y está la gran polémica, y creo que es un tema que de alguna manera se comió todo, y se lo comió porque creo que es interesante cómo el trabajo en Chile sigue siendo de las cosas más importantes de la conversación y las cosas más ausentes del debate mediático, al mismo tiempo. Entonces, cuando se presenta un proyecto de 40 horas laborales, que es rebajar de 45 a 40, que lo presenta la diputada Camila Vallejo, que, ojo, lo presentó hace harto tiempo. Sí. Y ahora, por cambios en la distribución de la Comisión de Trabajo en la Cámara, es que se pudo poner en tabla y se pudo votar. O sea, gracias a que la composición de la Cámara de Diputados, y esto es muy importante, cambió en un 84% después del cambio del sistema binominal, que eso no es una cifra que se maneje tanto ni que se haya destacado tanto. Y yo la quiero poner sobre la mesa a propósito de qué dicen los medios y qué no. Después del cambio al sistema binominal, la Cámara de Diputados cambió en un 84% su composición. Y el discurso sigue siendo que están apernados, que es imposible remover al incumbente. Hay una serie, ojo con eso. Las cifras son completamente distintas. Son distintas. Es que ahí está la instalación de ciertas verdades públicas y los centros de estudio o que analista hace el análisis de esa realidad. O sea que haya más diversidad. Primero, mujeres. Aumenta por la ley de cuotas las mujeres que están en el Congreso. De un 15 a un 23%. De un 15 a un 23%. Primer dato significativo. Segundo, y que sigue siendo insuficiente. Pero segundo tema, la diversidad, la procedencia, de dónde vienen, gente de regiones, experiencias del mundo social, eso cambia e instalan otros temas en la agenda. Es necesario la diversificación de nuestros representantes políticos. Y la Comisión del Trabajo ha sido muy emblemática porque vemos a un señor Melero como desobjetivado, ¿no? Lo hemos visto en sus apariciones, están muy agresivos también en la discusión que hay de temas de la agenda que antes no se hablaban. Porque pasamos el tema pensiones, pero el tema de las 40 horas, más allá de la caricaturización que se ha hecho, el debate es sobre la calidad del empleo en Chile y la precarización que hay. ¿De qué Melero me hablaste? ¿Del presidente de la Cámara Nacional de Comercio o del diputado? Buen punto, porque son hermanos. Son los hermanos. Claro. Coincidentemente, sabemos que Patricio Melero es el diputado UDI y que tiene un hermano. Buen punto. Redes familiares de poder, pero la UDI siempre ha representado el poder económico en Chile. Pero perdón, y yo creo que la conversación, y ahí tocamos un tema bien sensible respecto al margen de la conversación. Acá no es solamente que uno sea hermano de otro, que uno es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, del gran comercio, de las grandes retailers, que son los supermercados o las grandes cadenas de grandes centros comerciales, y que uno sea el presidente de esa gran conglomerado y el otro sea un diputado. O sea, no es solamente eso como una curiosidad, sino que además uno se pregunta ¿cuánto conflicto de interés existe? Y si efectivamente, y vamos un poquito más allá, lo digo como pregunta instalada y pongo el margen de la conversación porque esa discusión yo no la he visto en los medios. ¿Debería Patricio Melero abstenerse de votar, por ejemplo, un proyecto como las 40 horas porque su hermano consanguíneo es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio? Me lo pregunto.
Yo creo que sí. ¿Hay conflicto de interés ahí, creo por que si ejemplo? uno en un cargo público no puede contratar a un pariente cercano porque lo favorece, creo que alguien que está representando a decenas de miles de personas en la Cámara de Diputados debería decir, sobre este tema yo desgraciadamente tengo conflicto de interés porque mi hermano se ve directamente beneficiado o perjudicado con este tipo de ley. Y salirse, dar un paso al costado. Creo que eso en todas las materias, si lo hacemos con las acciones, por ejemplo, cuando un determinado diputado o senador tiene acciones de pesqueras y le pedimos que se salga, ¿por qué no lo vamos a hacer? Además que la familia es algo muy, muy delicado, hay un límite ahí que la influencia de la conversación, por ejemplo, las conversaciones entre Melero Cámara Nacional de Comercio, Melero diputado, en el marco de un cumpleaños, ¿entran o no entran en el terreno del lobby? Entonces, por eso es mejor que un diputado que tiene este tipo de conflicto de interés en esta discusión se abstenga y especialmente en la votación. El interés público comprometido, yo quiero colocar ahí el criterio. Cuando Claro. hay un interés público comprometido, esos actores deben explicitarlo y abstenerse porque hay conflicto de interés. Y eso a veces nos olvidamos. Sí, claro. Naturalizamos muchas cuestiones. La puerta giratoria en Chile está naturalizada. Ya no nos cuestionamos esas cuestiones. Sabemos que son ciertos grupos, una élite que viene de ciertos colegios, ciertas universidades, que llega a cierto poder empresarial y político hoy en día, porque saltan del mundo empresarial al mundo político. Entonces, cuestionando esas prácticas es relevante y la ciudadanía debe fiscalizar. Y ahí los medios somos intermediarios. Bueno, es que tenemos que hacer la pega ahí. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que me interesa porque ahí es donde, ¿cuál es el margen de la conversación? Porque, ojo, nadie dice que aquí ni Manuel Melero no sea el presidente de la Cámara de Comercio, ni Patricio Melero sea diputado. O sea, legítimamente la gente tiene derecho a postularse políticamente o postularse en un cargo Sí, de claro. comercio, ¿no? El tema es cuando se tocan esos intereses, se abstienen en algo particular. Eso es lo que estamos hablando. Y yo lo planteo como pregunta. Y ese es el margen en que los medios de comunicación no entran. Porque yo no he visto ese debate abierto, por ejemplo, en los medios de comunicación. Salvo cuando toca a otro sector menos de la élite. Por Si ejemplo. esto fuera, no sé, si fuera al revés, fuera la Camila Vallejo, la que tiene a su hermano en determinado lugar, te aseguro que esto Sí, sería un sería escándalo en los medios de mediático. Y ya ha comunicación. sido la construcción mediática por una cosa simple de un trabajo en la moneda. Sí, exacto. Recordemos que en el periodo Bachelet hubo No, estas situaciones. Y a Giorgio Jackson con su mamá. Con su mamá. Entonces, Claro, eso ha es decir, existido. Hay temas. Fiscalizar al poder tiene que ver con que todos están bajo el escrutinio público. Quien está en un cargo de representación popular está sometido a la evaluación de la ciudadanía y los medios tenemos que estar alertas con esas relaciones de poder familiares. Y en el tema de las 40 horas, ojo que hay un despliegue comunicacional del Mercurio que es interesante observar. Hoy día, ¿cuál es el tema? Sacan una encuesta de la Universidad del Desarrollo, vinculada ideológicamente, una universidad de A cuadro, propósito de lo que decías tú, Pancho, de los de estudios los que se estudios que se presentan. presentan. Y Ahí cuáles tiene se un caso. validan y cuáles Claro. no. Hoy es el día de hoy. Ese es el estudio donde dice, no sabemos la encuesta, de dónde viene, pero justo dice que la gente valora más el proyecto del gobierno, que es el que tiene menor conocimiento público, que la propuesta de Camila Vallejo, y que la gente quiere reducción de horas y además flexibilidad. ¿Tú puedes creer de que eso realmente es lo que es el sentir ciudadano? Habría que ver, claro, la metodología. La metodología, de la encuesta, el pero ya me estudio. parece sospechoso. Cómo se hacen las preguntas. ¿Quién pagó el estudio? ¿Quién pagó el estudio? La primera pregunta. ¿Cómo es Sigue ese la dicho? plata. El que Follow no- the money. ¿cómo es? No, Sigue la plata. sigue ¿Quién la pone la- plata quién o pone que la pone la plata? plata pone la música? ¿no? O sea, Es la manera. Pero ahí hay una estrategia comunicacional, o sea, uno puede hacer toda esta crítica, pero esa es la portada hoy día. Porque había salido la otra encuesta acá es la respuesta a una encuesta con otra, y empieza esta lógica de empezar a criticar la calidad de los estudios, cuando uno ve la propuesta del gobierno, que también es débil en la evaluación de ciertos estudios comparados. Entonces, el debate público, la calidad de ese debate es malo. Ahora, Intencionalmente. hay que reconocer una cosa, los insumos de la derecha, los insumos que recibe el Mercurio, el trabajo que hace, claro, tienen todas las lucas para hacerlo, es extraordinario, lo hacen muy bien. Nosotros que creamos universidades, o se crearon universidades, estoy hablando nosotros, el mundo progresista. ¿Y en qué universidad terminaron? progresista hay hoy en día? Claro, por eso, ¿en qué terminaron? ¿Dónde están? ¿Cómo se diluyeron esos proyectos? ¿Dónde están los estudios? ¿Cuánto cuesta que efectivamente gente que tiene la capacidad y que tiene la expertise para realizar trabajo se queda solamente en una columna? ¿Ah? Y eso, finalmente, esos insumos son los que no llegan. Esa Y es concentración más, y es se más, refleja. ojo, y cuando llegan, y aquí va una crítica, ¿dónde los publican?
Bueno, ¿Dónde los publican? ¿Dónde dan las entrevistas? Y eso yo siempre he sido un crítico. Cuando incluso, y aquí vamos a hablar del Frente Amplio, de Revolución Democrática, cuando tienen algo que decir, van al Mercurio. ¿A dónde van? ¿Por qué no van a estos medios que estamos en este trabajo colaborativo? ¿Por qué no hacen crecer a estos medios? No, la exclusiva se la dan al Mercurio el día domingo porque ellos creen que tienen más impacto. Si no empezamos a romper ese cerco, estamos perdidos. Sí, yo quiero decir ahí que la elite se quiere validar con la elite. Y eso es un tema en Chile que tenemos que cambiar el paradigma. Y los medios digitales, los nuevos medios, estamos creciendo mucho. ¿Por qué? Porque la gente no le cree ya a los medios tradicionales. Hay un descrédito, producto de las propias evaluaciones que han hecho en coberturas del tema mapuche, por ejemplo. Recordemos el caso de Camilo Catrillanca, primer titular, era un ladrón, terrorista, y la gente después empieza a analizar y aparece la información, aparecen las evidencias. Y ahí los medios independientes tenemos que hacer la pega. Y la gente empieza a creer. Podemos equivocarnos también, porque está sometido a mucha presión. Pero aquí la capacidad de tener una posición y ser claro y hacer la pega todos los días con pocos recursos es súper complejo, pero se puede hacer. Sí, porque ahí puede ser parte de una definición política o de una estrategia política, decir, bueno, yo voy a ejercer mi pega comunicacional de estas maneras y no de estas otras, como una forma de declaración política. Y lo que pasa hoy día, porque ustedes pueden decir, las personas que nos están viendo, que no leen habitualmente ni La Tercera ni El Mercurio. Hoy día pasa que con los cambios tecnológicos, efectivamente hay una gran crisis de los medios de comunicación. O sea, hay problemas económicos, lo decía el Pancho en algún momento. Hoy día los medios grandes, los conglomerados, pierden plata muchas veces. Aquí no se trata solamente de un negocio que puede ser lucrativo, aquí se trata de alcanzar ciertos grados de poder a propósito de la información. Entonces tiene otras claves, pero efectivamente hoy día los medios de comunicación están en una crisis. A propósito de las nuevas tecnologías, a propósito de plataformas gigantes como Google y Facebook, que de alguna manera se están como comiendo toda la información. Son gigantes y de internet todas las ventas y concentradores y también. son transnacionales además, que no hay cómo mirar, es un paraguas gigante. Hay varias cosas que vamos a ir conversando seguramente a través de los programas. Entonces hay varias cuestiones que echar ahí a la licuadora, ¿no? Pero estos mismos medios que pueden tener varias crisis y enfrentar varios problemas son capaces de instalar agenda. Entonces ustedes pueden decir, mira, yo la verdad nunca leo El Mercurio o nunca leo La Tercera. Cierto, puede pasar. Pero El Mercurio y La Tercera tienen una capacidad gigante de influir en la agenda de lo que se conversa. ¿Cómo? Por ejemplo, sus titulares son parte importante de lo que se toman en todas las conversaciones radiales. En todas las conversaciones matinales de televisión, no solamente las noticias, en los matinales, que es otro tipo de conversación y otro tipo de información, otra forma de entregar información. Entonces, su capacidad de influir sobre qué se habla y quiénes son las personas, habitualmente hombres, validados para hablar sobre ciertos temas, siguen instalándolo estos medios gigantes. Esa es su capacidad de influencia, más que quizás como el dar vuelta a una u otra página en la noticia en específico, sino la capacidad de influir respecto a de qué se habla y cómo se habla. Es un efecto amplificador. Sí, no, y me imagino que te ha pasado muchas veces, a ti, Bea, a ti, Francisca, que uno escucha en la radio que cuando mencionan una carta dicen del Mercurio. Y a veces hablan de temas que uno sacó, en el periodista, en el desconcierto, en Clever, y no, dicen, lo leí por ahí. ¿Ah? Ahí como viene ese ninguneo, lo leí por ahí, o la nota que apareció, entonces tienes que esperar como que te valide esta gran prensa. Y efectivamente muchos me podrán decir, sí, pero es que efectivamente como tienen más llegada y permean más a los otros medios, etcétera, tenemos que hacer, no nos queda otra, sí, queda otra, ese es el cuento. Queda otra, porque esto es como una represa gigantesca. Gotita por gotita, hasta que se desmorona. Y eso está ocurriendo. Ahora, ¿por qué somos tan majaderos en este tema? Porque uno dice, bueno, pero los argentinos no pelean tanto con este tema de la concentración, los norteamericanos. Bueno, porque acá, yo siempre lo digo, el 11 de septiembre del 73 se cercenó un sector de la prensa. Y lo hizo el Estado chileno. Llámese Pinochet, llámese lo que quiera, pero lo hizo el Estado chileno. Cerró todos los medios de comunicación de un determinado pensamiento y dejaron libre otro, que además lo financiaron, porque cuando tú dices pierden plata hoy, ojo, perdieron plata en los 80 y el Banco Estado se la puso. Antes se la puso la CIA al Mercurio y se la ha puesto el empresariado todo el tiempo. Y les carga el Estado, les carga el Estado y los salva cuando están en crisis. Entonces, pero, ¿y qué ha hecho este Estado en 40 años?
Nada. Para En medio, nada. Para recuperar el pluralismo, si el pluralismo es parte de la sociedad, de usted estar bien informado. Entonces, acá no, se subvenciona la industria del salmón, perfecto. El kiwi necesita apoyo, perfecto. ¿Y el pluralismo no necesita apoyo en Chile? Claro que Ese debate, Pancho, el que aparece en todos los foros sobre la crisis del periodismo, qué pasa con los medios digitales, y ya como que el diagnóstico está claro. O sea, en los 90 hubo una decisión política de la transición de ir a sentarse con el señor Edwards, sí, claro. Y ahí la gente del PPD, la DC sobre todo, ya tenían redes desde antes, se sentaban en paz ciudadana, hablaban de seguridad, el orden, la estabilidad, las cifras macroeconómicas, y hay un discurso estándar, y ese se reflejaba y ellos se veían reflejados. Lo peor es que ellos no entienden de que los van a instrumentalizar cuando les sirven, y cuando no, salen y les sacarán el reportaje que quieran sacarlo cuando ellos quieran. El verdadero poder lo siguen teniendo los mismos de siempre. Y esa falta de lectura política que tuvieron muchos actores del mundo de la transición, que lo hicieron deliberadamente, hay un texto de Benninger que lo dice, no hay que hacerse cargo de este tema cuando dejaron de llegar las cooperaciones internacionales, ¿te acuerdas? Sí. Que llegaban recursos para promover prensa independiente, pluralismo. No, ya dejamos eso, ahora estamos en democracia. Me acuerdo tanto que la revista Análisis quiebra en 1993 porque se produce ese desfasaje. Cero apoyo internacional porque recibía plata de la solidaridad internacional durante la porque dictadura. estábamos en democracia. En la gran democracia no democracia, recibe, exacto. y la publicidad estatal estaba toda comprometida con los medios como La Tercera. Exacto. Y el Mercurio, y el avisaje y estatal otros. se concentró mucho más, porque crecieron. El 90% sabemos de que el avisaje del Estado, de las instituciones públicas chilenas, es hacia esos medios. Ahora, hay un tema de fondo, y por eso es interesante que esto que estamos conversando, que creo que entre nosotros y nosotras, del tiempo que nos conocemos, lo hemos conversado 1000 veces, y cuántas veces lo hemos conversado en escuelas de periodismo. Quiero insistir con eso porque es un tema más bien cerrado, pero hay una instalación que no deja de tener algo de cierto en Chile, y que es que hay libertad de expresión hoy día. O sea, cuando uno compara lo que pasó, y a lo mejor para la gente más joven este es un discurso más añejo, pero nosotras y nosotros que conocimos la época de la dictadura, uno lo tiene muy presente, que es que se recuperó la libertad de expresión. Efectivamente, hoy día hay libertad de expresión, pero la libertad de expresión no solamente significa que una puede decir lo que quiera decir, sino que significa que haya un libre acceso a la información. Y ahí chocamos con algo, porque hay verdadera libertad de expresión cuando en realidad se escucha solo a algunos o algunas, cuando hay solo cierta gente validada y hay cierta información que se entrega públicamente. Entonces ha habido varias veces relatores de Naciones Unidas que han venido a mirar la concentración, o sea, a mirar lo que pasa en Chile a propósito de la democracia. Y siempre apuntan a la concentración mediática en Chile como un tema que lesiona la democracia, por esto mismo. Porque podrá haber libertad de expresión, y por eso quizás no es un tema, como si era un tema en dictadura, que no había claramente, y tú, Pancho, que trabajaste en Análisis, lo sabes, no había libertad de expresión. O sea, en esa época una revista podía salir sin foto porque estaba prohibida, o podía no salir porque se le prohibía incluso cuando ya estaba lista la circulación. Pero hoy día nadie podría decir que eso sucede, porque efectivamente no sucede. Entonces parece que dimos un paso que no tuvo vuelta atrás y que estamos bien. Y ese es el discurso más bien público. Entonces lo interesante es lo que está atrás de ese discurso público. Porque no hay libertad de expresión real si es que efectivamente no hay una pluralidad de voces. Y aquí lo que quiero dejar muy sentado es que no hay un interés para que haya una pluralidad de voces. No es que sea casualidad, no es que haya gente que no quiera hablar, no es que no haya temas que no se quieran, que mira, mejor no lo pongo, o a nadie le interesa. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con los márgenes donde se instala la conversación. Sí, yo estaba pensando justo en el informe de la Relatoría sobre Libertad de Expresión, es lapidario, o sea, alta concentración, falta de pluralidad, o sea, ahí nuestra democracia, las instituciones funcionan, no pasa el examen básico de la poliarquía de Dahl, ponte tú el punto 4, distribución de la propiedad, diversificación de propiedad de los medios, no pasa a Chile. Y además hay otra variable, en Chile se criminaliza a las radios comunitarias. Bueno, ese es y ese otro tema que es muy sí. interesante, o sea, sí. Todavía tenemos un decreto y la Subtel tiene que aplicarlo, y no hemos generado que las comunidades puedan tener la capacidad de expresarse. Entonces los medios como nosotros somos medios que tenemos que tener un rol ahí con los movimientos sociales, con los actores que no tienen capacidad de dónde salen sus discursos, dónde hacen una contrapropuesta los dirigentes, los sindicatos. ¿Qué pasa cuando los sindicatos están en huelga? Si pone la plata esa empresa, te quita la plata si pones la voz de
el sindicato, el tema laboral nuevamente. Muchas de las cuestiones de la censura en Chile pasan por ahí. Y eso los medios tenemos presión. Nosotros nos ha pasado que han dicho bancos, no, ustedes pusieron a los trabajadores, mañana no hay crédito. Y te lo dicen, es así de brutal en Chile. No, y lo peor ahora... La mente empresarial muy mezquina. Que es verdad, el empresario niega la publicidad, pero desgraciadamente nuestros medios, como están conectados a las redes sociales, nos llegan igual los avisos de esos bancos que no quieren estar en nuestros medios a través de los avisos de Google. Exacto. Es como una cosa tan que a mí me llega a rabia, porque dicen, bueno, este empresario y paga muy poco no quiere por aparecer, eso. claro, pero sin embargo le está pagando a Google, igual aparece en mi medio de comunicación y no lo hace directamente por ese prejuicio ideológico. Y ahí, claro, y ahí podrías pensar de que esto es empresario, por lo mismo el tema laboral, la mirada tan latifundista o del siglo XIX, XX. Si hoy día el desarrollo, el cambio de la matriz productiva tiene que ver con mejorar relaciones laborales, pensar en forma integral, esto de la conciliación vida laboral y trabajo y la vida personal, que tanto se enarbolan del desarrollo en Chile, nadie está pensando en eso. Queremos gente que produzca, pero ¿a qué costo? Con salud mental, con estar en la farmacia todos los días. Bueno, perdón, yo me quedé con algo que comentabas, Pancho, que me parece que es interesante respecto a quién se valida también, que en todo lo que hemos estado conversando, hemos ido tocando distintos aspectos que ya vamos a ir profundizando en los otros programas, que tiene que ver con, hablamos del titular, ¿no? ¿Qué está detrás de un titular? Hablamos también de las fotos, que las fotos no son casuales, no es que digan, mira, tráete rápido una foto de tal persona y pongámosla, no, eso está mucho más estudiado. Una foto de portada es una foto editorial, o sea, se decide qué foto se pone, cómo, con qué enfoque, con qué cara, en fin. Hay un trabajo muy interesante que hicieron medios digitales en Brasil para la destitución de Dilma Rousseff respecto a las fotos que ocupó toda la red Globo en la época de la destitución de las portadas de Dilma. Y ponían una tras otra como un seguimiento y eran de verdad impactantes las fotos que ocupaban para poner de Dilma Rousseff. Las fotos donde ella estaba muy enojada o muy alterada o estaban oscuras y era una tras otra, todas las fotos que ocuparon en portada. Eso es una decisión editorial, no es una decisión casual, no es la primera foto con que encuentras. Bueno, hemos ido pasando por eso. Pero también es interesante saber quiénes son los columnistas o quiénes son los trabajos, los expertos que tú tomas para poner e integrar en tu medio de comunicación. Y me parece interesante a propósito de varios temas que han salido y han estado en la luz pública en el último tiempo. Están las 40 horas, pero está también, y estuvo por varias semanas, el desastre de Osorno con el problema del agua potable y ESAL y las sanitarias. Estuvo también cuando el diputado Gonzalo Winter puso sobre la mesa, y puso como pregunta, porque es presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, y dice, ¿y si en Chile fijáramos el precio de las viviendas? Y como que se cayó el techo, ¿no? Con solo ponerlo como pregunta. Porque el margen de la conversación no da para eso, que es una conversación que está en Europa, por ejemplo. Sí, claro. Sí, Portugal sacó recientemente exactamente. Entonces, un estudio y una cuando ley. uno mira que todos los expertos que están en los grandes medios de comunicación tienen una sola mirada y no entran otras opiniones, uno dice, bueno, obviamente no, entonces no se habla de otras cosas. Bueno, sí se habla, en Chile sí se hablan de otras cosas. Y uno puede revisar otros medios donde efectivamente hay columnistas que instalan otros temas. Y en Chile hay estudios de otras cosas que no aparecen en los grandes medios y existen. Por ejemplo, y tú puedes encontrar cuestiones espectaculares que se han hecho y uno dice, pero qué increíble que de esto no se hable en ningún medio. Me acuerdo, y quiero mencionarlo a propósito, de cómo uno puede ir haciendo esa asociación y uno se pregunta por qué esto no está en una discusión mediática en Chile y debería estar. Cuando hubo una seguidilla que no ha parado de suicidios en el metro y que se instaló bien, creo yo, el tema sobre salud mental, se habla sobre una lista del tema, que es la capacidad o la incapacidad que tiene el sistema de salud para efectivamente acoger a tratamiento a la cantidad de chilenos y chilenas que necesitan salud mental. A propósito de la cantidad de psiquiatras que hay, a la cantidad de psiquiatras que están en el sistema privado respecto al sistema público, a lo que cuesta una consulta en un psiquiatra. Y el tema se fue por ahí. Pero hay una serie de investigadores de varias universidades chilenas e incluso universidades que tú podrías decir tienen incluso un sesgo mucho más economicista, en fin, que tienen varios estudios respecto al cruce que hay entre endeudamiento y salud mental. Y eso no es algo que esté profundamente en los medios de comunicación y creo que es vital para entender lo que nos pasa. Exacto. Y que liga nuestro sistema económico, nuestro estilo de vida, este sistema con lo que nos pasa. Y no está esa conversación. Entonces,
¿qué se elige o a quiénes se elige para que sean los columnistas o las columnistas? ¿A quién se elige para instalar un estudio? ¿Por qué cuando hablan de cuando se instala el debate de las 40 horas, aparece un exministro de Bachelet, el ministro Valdés, se demoró un día en hacer el cálculo? A mí me pareció insólito y salió inmediatamente diciendo 11% de desempleo con 40 horas. Yo creo que es insólito que se hubiese demorado, la verdad, 1 o 2 días en hacer un cálculo, ¿no? Además tan difícil. No, y el TPP-11, por ejemplo, bueno, el tema aprobado ausente recientemente. Se habla del protocolo de garantía, ¿no? que los senadores firmaron, pero no se dice cómo afecta a la economía campesina. Y todo lo que tiene que ver con la semilla y los derechos que tienen las grandes transnacionales como Monsanto. O como tu hipotecas a futuro. Y eso está en los estudios. Nosotros entrevistamos a la Lucía Sepúlveda, que además es una buena entrevista, la recomiendo que la vean en el Periodista Pasando TV, el dato. el avisito, Pasando el aviso. donde ella cuenta cómo va a afectar esto la agricultura, pero no la gran agricultura, porque obviamente que los grandes exportadores están a favor de esto, sino aquel campesino que todavía existe y que queremos que siga existiendo, esa economía familiar tan pequeña en distintas regiones del país que con esto puede desaparecer. Bueno, aquí yo quiero comentar que los medios como nosotros hemos instalado esto hace 2 o 3 años. Lucía es columnista del Desconcierto, también economista, doctorados en Cambridge. O sea, no estamos hablando de universidades marxistas y toda esta cosa tan ridícula que aparece para desacreditar a un otro. Estamos hablando de universidades que están en los estándares, que nos encantan los estándares internacionales, los rankings tan chilenos. Y esos personajes, el profesor Palma, estuve con él cuando estuvo acá. José Gabriel Palma, efectivamente. Él es un académico reconocido, uno de los mejores economistas representantes de Chile en el extranjero. Y él lo dice, en Chile no se han evaluado los tratados de libre comercio. Hace toda la crítica al TPP porque tiene un componente también desde el punto de vista del modelo de desarrollo. Y él ha hecho una investigación de la economía chilena en los 90 y desmiente toda esta cosa que salen acá los economistas, que todos salen como un ejército, ¿no? Son como los ejércitos formados con la misma escuela, sin diversidad de pensamiento. Y él hace un análisis muy serio, con investigaciones académicas, de que la economía chilena, y lo estamos viendo ahora, economía abierta, no se evalúan esos tratados, se enriquecen unos poquitos y no hay un modelo que genere un desarrollo o que efectivamente esa riqueza se vea en otros actores. Entonces eso está aprobado, pero hay que visibilizarlo, hay que hablar con esos personajes, hay que ir a buscarlo. Para eso estamos los medios, pues como nosotros tenemos que instalar esos contenidos. No, nosotros tenemos verdad instalada. El otro día salió un artículo en una revista norteamericana de New Republic, que es la revista que supuestamente Clinton leía en el avión presidencial y que hay una película. Yo no me quería imaginar que hacía Clinton ahí en ese avión. Pero leía esta revista, una revista muy influyente que por primera cuestiona el tema de el éxito económico de la dictadura de Pinochet. Esta verdad instalada. Y hay muchos estudios al respecto. Con cifras, con elementos concretos, diciendo, bueno, ¿por qué justifica la violación de derechos humanos cuando el crecimiento económico no es tal? Cuando ese milagro económico chileno en dictadura no se da, y habla de las cosas positivas que ocurrieron de los 90 en adelante. Bueno, ese tipo de cuestiones tiene que venir desde afuera para que alguien empiece a validarle y decir, miren lo que salió acá, y empecemos a conversar sobre un tema que está instalado como una verdad. Sí, ahí tenemos que instalar otros contenidos. Bueno, lo estamos haciendo. Yo creo que, claro, está el diagnóstico que es crítico, pero yo veo con medios como los medios digitales nuevos, estamos adquiriendo importancia. Validarse con los otros, ¿no? Sí, Esto de que te digan el portal, te ninguneen. Hoy día nos invitan y nos dicen, necesitamos mirar su agenda, porque tenemos que hablar de feminismo, porque necesitamos nicho. La Tercera lo hace su nicho de mercado. Sí, claro. Y tiene estudiado. Y yo de repente digo, ese artículo salió en el concierto hace como un año. Ahora lo sacan estos medios. Necesitan hablarle a una sociedad que no se siente identificada con sus relatos, con su tipo de periodismo, y tienen que diversificar voces. Entonces ahí hay una presión que es favorable para que repensemos también los temas de la agenda. Es decir, nosotros estamos cumpliendo un rol, y un rol fundamental en esto. Yo me acuerdo siempre, y lo puedo contar ahora porque ya falleció, una vez me llegó una persona que la Raquel Correa recomendó que fuera el periodista porque nosotros lo íbamos a publicar, y el Mercurio no. La Raquel Correa nos había mandado a esta persona, y nosotros efectivamente sacamos una nota portada que tenía que ver con General Motors, y que obviamente que nadie iba a tocar a General Motors porque sabemos que todos los autos del país publicitan y son los que más publicitan en medios de comunicación, pero referidos por la Raquel Correa llega al periodista. Ese tipo de cuestiones sabemos que cumplimos un rol, porque si no estuviéramos,
Podemos a ratos ser una pulga en el oído, a ratos ser más grandes, a ratos impactar y nuestros temas llegar efectivamente, pero siempre estamos pauteando de una u otra manera a los otros medios de comunicación y les estamos diciendo, ojo, estamos aquí. Si tú no publicas, nosotros vamos a decir que no lo publicaste. Bueno, hay varias cosas que se desprenden de esta conversación que me parece que son interesantes como para ir de alguna manera develando, porque la idea es que haya pluralidad de voces, y ese es el tema de fondo, insisto. La idea es que aquí no se cierren medios a propósito, sino que se abran más, porque la idea es que pueda haber esta pluralidad de voces y que finalmente sea la persona que ve los medios, que tiene acceso a los medios, que ojalá tenga mayor acceso, que pueda, mirando esta diversidad de voces, hacerse con una idea. Cuando esto se reduce, bueno, se queda con una sola idea, con un solo lado de la noticia, y eso influye en todo. La información es poder, lo decíamos, porque con esa información la persona toma su decisión de compra, su decisión cultural, su decisión social, de a qué organización pertenece, cómo le caen los personajes públicos, cómo vota, o si quiere votar o no, cómo se involucra o dónde se involucra, dónde quiere instalarse a vivir, si quiere cambiarse de región, o sea, toma todas sus decisiones de vida con la información que tiene. Cuando esta información se estrecha, esas decisiones tienen un margen más pequeño. Si de eso estamos hablando, por eso hablamos de que se lesiona la democracia. Y hay varias cuestiones que ustedes dijeron que me parece que son bien importantes a propósito de los medios y cómo conviven los medios. Y porque la estructura mediática es interesante de ver. Están los grandes medios, están los medios hoy día, que no quiero decir la palabra alternativo porque no es que sean alternativos. Eso también es un buen punto, porque tampoco están en la marginalidad, Exacto. porque estás disputando la misma agenda. Ni que son los del día a hippies, día. ni exactamente, sino que son hoy día Medios los independientes. que son independientes, que están en plataformas, que tienen una tecnología que crean comunidad, o sea, que miran a la persona que los lee de una manera distinta, que me parece que hay algo muy interesante respecto a cómo ha ido cambiando también la relación con la persona que consume información, medios de comunicación, en fin, que me parece que es interesante. Y están también los medios comunitarios que en Chile se persiguen, pero en otros países de América Latina son vitales para la información. En Argentina son muy poderosos, en Brasil son muy poderosos y se han logrado establecer comunidad de medios comunitarios que tienen otro tipo o otra forma de comunicación, otra forma identitaria, además de verse reflejados en cómo comparten lo que les pasa. Y me parece que eso es muy interesante. Entonces, lo que hablamos es esto, de que no se cierre la posibilidad, sino que se abra y se expanda y siendo transparentes. Y ustedes decían algo que es interesante. Cuando hay concentración mediática, no solamente es la concentración de que los medios de comunicación están en poquitas manos, que es lo que pasa en Chile, y ya el Pancho lo decía, por ahí tenemos una pizarra para que le esté explicando cómo es esta concentración mediática más adelante, sino que además lo que pasa es que la torta publicitaria que se llama, que es cuando las empresas avisan, y así se mantienen los medios de comunicación, así sobreviven, se reparten menos manos. Pasa hoy día con la concentración en Chile en general, que de repente una gran compañía es la que pone el 60% de la publicidad completa de un solo medio de comunicación. Entonces uno se pregunta, ¿cuánta influencia tiene esa compañía que es la que pone tanto porcentaje de aviso en otra compañía, esta vez un medio de comunicación, respecto a los contenidos? O sea, está claro. ¿Cuánta separación puede haber ahí? Está claro que ese medio depende directamente de esa empresa y va a censurar o va a privilegiar ciertos contenidos y va a afectar la línea editorial. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar que un medio hoy en día tiene que pensarse de una diversidad de fuentes de financiamiento porque hay que sobrevivir. El Estado, sabemos que en Chile hay un fondo de 1,5 millones que es irrisorio de la Secretaría General de Gobierno, que uno dice eso no es una política de fomento medio. Y el fondo de medio es una cuestión que uno dice es ridículo para pensar efectivamente el apoyo a los medios. No queremos ser medios estatales, eso no es así. Que existan mecanismos donde se regule de mejor forma y tengas acceso por lo menos a competir por el 0,001% de esos recursos del Estado. Tú sabes que esto es una infidencia, pero cada vez que asume un ministro secretario general de gobierno yo voy con un documento que dice y te reúnes con todo. La ley de fomento al pluralismo, el ministro. ¿Cómo te fue con la Ceci Pérez? Con todo me va mal. Y con la anterior también, con Bachelet. No, y con Heraldo Muñoz y con todo el mundo en general, con todo me ha ido mal, pero la idea debería ser una bitácora de lo que te dicen. Incluso no sirve esto de pelear solo por la publicidad estatal, porque es tal la diferencia, la desigualdad que existe, que por una vez el Estado chileno tiene que hacer un esfuerzo por el pluralismo. El mínimo. Y entonces ese esfuerzo parte por decir, bueno, ¿cuánto estamos dispuestos los chilenos a poner para el pluralismo? Entonces estamos dispuestos a poner un fondo.
Bueno, postulemos a través de Corfo para que nuestros medios se desarrollen y se potencien fuerte. Una sola vez y después, en igualdad de condiciones, salgamos a pelear por la torta publicitaria. Porque salir hoy a pelear por la torta publicitaria es muy difícil. Hoy estamos transmitiendo por estas plataformas que se han convertido en nuestro gran enemigo publicitario. Es decir, todos le estamos entregando contenido a Facebook, se lo damos gratis, a YouTube, a Google. El otro día yo le escribí una carta abierta a Zuckerberg diciendo, bueno, oye, a ver, compartamos, mire, compartamos. Y en Estados Unidos se está haciendo. Es decir, Google y Facebook están poniendo un porcentaje de sus ganancias para apoyar el periodismo independiente. El periodismo independiente, el periodismo de investigación es caro. Necesitamos no es fácil hacerlo. Es decir, cuando uno ve experiencias como la de CIPER, uno dice, bueno, lo lograron, ¿cuánto tiempo? Pero, ¿cómo hacían esa investigación? Estaba el señor Sayed, porque Sayed ponía las lucas, es decir, había plata para formar un equipo, pero es muy difícil tener un equipo de 6, 7 periodistas de calidad investigando. Bueno, ¿cómo se financia eso? En la prensa independiente investigativa de Estados Unidos tienen las universidades, que acá, ojo, se han lavado las manos, las universidades tienen un rol que cumplir. Bueno, de hecho, la Universidad de Chile, que es estatal, le da la mayor cantidad de plata. Exacto. al duopolio. Y por otro lado, estos gigantes de la informática. A ver, ¿con cuánto se ponen para decir, oye, nos vamos a apoyar para que ustedes hagan periodismo de investigación? En el fondo, la gente, y ha quedado demostrado a través de los reportajes que hemos visto, los reportajes, que de repente medios como nosotros le salvamos al Estado decenas de millones de dólares con un reportaje donde le mostramos algo que quizás esa vez no lo vieron ahí, pero después lo toma la televisión y hace un gran informe especial y dice, chuta, Patricio Herman el otro día, él descubrió, el Pato Herman descubrió el tema de las contribuciones en Caburgua. Y a partir de ahí, todos los medios que fue publicado la columna en el Desconcierto y en el Periodista, yo lo publiqué como noticia, como columna, se armó todo esto de las contribuciones. ¿En cuánto tiempo más vamos a recuperar cientos de millones de pesos, de miles de millones de pesos en contribuciones gracias a la acción de una columna de una persona que fue publicada en nuestros medios y que luego lo toma la televisión? Es decir, acá invertir en nosotros, invertir en el pluralismo es una necesidad de la sociedad chilena. Y en varios medios más, o sea, ojalá la idea es sumar y que haya más medios. Desde que estamos con las redes, esto es un buen dato, no han crecido tantos medios nuevos, tenemos toda la disposición tecnológica, pero ojo, los medios tradicionales se han tenido que reconvertir a lo digital, con estrategias digitales en redes sociales, si no, no van a sobrevivir. Pero por otro lado, ¿cuántos medios nuevos hay? Son muy pocos. Entonces también hay que hacerse la pregunta de cuántos medios nuevos pueden surgir y ojalá salgan mucho más. Esa es la idea. Exacto. Bueno, la suma de todos los medios, eso es lo que vamos a estar conversando. Vamos a ir mostrándoles de la concentración mediática, de qué significa la concentración mediática, en cuántas manos están los grandes medios o los medios en general en Chile. ¿Quiénes son los dueños? Hay concentración vertical también porque un mismo dueño de un canal tiene radios, un mismo dueño de un diario tiene radios también. Entonces, ¿cómo se va reproduciendo la misma información? ¿Qué rol juegan los periodistas? ¿Qué rol juega la pauta informativa también? ¿Quiénes son columnistas y qué no? ¿Cuál es la proporción de hombres y mujeres a propósito de las columnas? ¿De qué hablan hombres y de qué hablan mujeres? Además, en las columnas es tema. ¿Dónde está el margen de esa conversación? ¿Qué pasa en regiones? ¿Dónde están los medios? ¿Cuántos medios hay en Chile? Además, ¿de qué hablan esos medios? Bueno, todo será contenido de la suma de todos los medios. Les vamos a ir mostrando con pizarra en mano. También puede ser a través de la tele. Sí, podemos pasar también. la Podemos pasar de la pizarra a la tele. Les vamos a ir mostrando todo eso y comentando. Tendremos invitados e invitadas durante el desarrollo de los programas. Así es que, bienvenidos. Este fue el capítulo 1. Frank Quiroga, Pancho Martorell, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 10:30 en punto. Esto es por streaming, en directo. Va a quedar alojado en el Desconcierto, en el Periodista, para que nos pueda... Se está transmitiendo en los 3 medios simultáneamente. Así es. Así que siguiendo por todos los Un programa cooperativo. La suma de más colaboración, menos competencia. ¿No es cierto? Muy bien. Muy bien. Chao, chao, que lo pasen bien. Chao. ¿Qué está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios.